Muy buenos días a todos aquí en Hidalgo, nuestro campus que ha reunido últimamente a todos los campus. Bienvenidos de Toluca, bienvenidos del Estado de México, bienvenidos de la Ciudad de México y aquí mismo de Pachuca y de otros sitios en Hidalgo. Bienvenidos los que desde otros países en Latinoamérica, en España, incluso en otros sitios del extranjero, mexicanos y gente de habla hispana que se interesan por nuestro curso. Bienvenidos todos a este tema bello y especial que vamos a trabajar, que vamos a reflexionar: la lucha y la resistencia. Es hoy un concepto universal ya. Tal vez actualmente surge estos dos conceptos en la parte social, pero en realidad son términos filosóficos. Este tema está enmarcado en nuestra asignatura de filosofía, de homeofilosofía. Entonces son conceptos universales que tienen que ver no solo con lo social, sino en realidad como fundamento, como base. Son conceptos que tienen que ver con el ser humano, con su ser incluso individual. Ha de haber lucha y resistencia, como iremos explicando, en el ser interior, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Ha de haberla si queremos avanzar, progresar, mejorar, sanar en las familias, en el entorno pues básico de cada ser humano, no solo en lo macro, no solo en las sociedades o en el mundo. Pero sí sabemos más de estas palabras, lucha y resistencia, más a nivel de lo que está sucediendo a nivel global, en prácticamente todos los países, especialmente en los que se ha hecho más presente la injusticia, la perversión de las cosas, la deseducación, el neoliberalismo, el absurdo de las cosas. Vamos a enfocarnos pues a sentirnos parte de este tema, que somos esta mujer que llora al mismo tiempo que lucha y que resiste. Y para entender los conceptos lucha y resistencia, yo les invito a conocer primero con la metodología que manejamos en la universidad, comprender estos otros tres conceptos: lo viejo, el número 1; lo nuevo, el número 2; y lo perenne, el número 3. Y recordemos que 1 más 2 igual a 3. Que la polaridad abajo del triángulo, lo viejo y lo nuevo, la oposición, ha de buscar, según nuestro método, la unificación, el complemento, para crear algo más profundamente verdadero y nuevo, y que ahora aquí le llamamos lo perenne. Perenne es una palabra que significa que es algo que está más allá de lo viejo y de lo nuevo. Incluso lo nuevo puede hacerse viejo, pero lo perenne es lo eternamente nuevo. ¿Entienden entonces ustedes que al hablar hoy en este tema de lucha y de resistencia, hablaremos de esta polaridad, pero siempre mirando hacia su tercer término, lo perenne?
La lucha y la resistencia, el concepto, es en cierto modo filosóficamente un nuevo concepto que hace comprender la dinámica de estos otros tres conceptos. Entre el 1, el 2 y el 3 en el centro, como en un cero. De hecho hay que imaginar, lo hemos dicho y ahora lo recalcamos, que este triángulo es en realidad un círculo o un triángulo que da vueltas. Y en el círculo, en el centro, en el vacío de una rueda, podemos enmarcar la lucha y la resistencia. El descubrimiento milenario de la rueda como un gran efecto del pensamiento humano, de la conciencia humana. Es realmente prodigioso este descubrimiento de la rueda, y lo es sobre todo por el vacío que la fundamenta, que la conforma. Comprendamos entonces de inicio cómo la lucha y la resistencia es una especie de hueco, de vacío, pero de algo que fortalece. Una rueda de un carro, de lo que sea, si no tuviera ese centro, ese vacío, no tendría el poder que tiene para sostener. En la ingeniería geométrica de la rueda está esa especie de nada, ese vacío, esa resistencia, que todo lo hace fuerte y lo hace capaz de victoria y de bien y de verdad y de belleza. Entonces hay que imaginar este movimiento en donde lo viejo en complementación con lo nuevo se hace perenne, pero como después lo perenne se mueve y se convierte en un uno, es decir, lo que llamamos el tercer término se convierte en uno para seguir el movimiento, para seguir en movimiento, verdad en movimiento. Para entonces este nuevo uno se perciba que hay otro dos, un nuevo dos, para nuevamente en la dialéctica, en la lucha de unificación y de complementación, se construya otro 3. Esto lo hemos explicado diciendo que el 3, que este 3, tal vez ni siquiera decir como 1, este 3 busca un 6 o encuentra la oposición de un 6, y que la suma de 3 y 6 nos da un 9, que es tan importante esta numerología en nuestra filosofía y en toda la pedagogía de la universidad. Pero son solo para señalar y no repetir que se trata otra vez de lo mismo. Entonces, en lugar de 1, 2 a 3, ahora decimos 3, 6 a 9. Pero estamos hablando de una rueda, de un círculo, de un movimiento, en donde tal vez lo que nos faltaba puntualizar, y lo hacemos ahora, es el centro de esta rueda, lo que le da en cierto modo la posibilidad de siempre crecer, de siempre evolucionar, de ir hacia la perfección, hacia eso que decíamos desde la introducción de nuestro curso, hacia el mejor ser, mejor saber y mejor hacer, hacia el más ser, más saber y más hacer. Esa evolución. Porque pensemos en términos de salud. Hay una vieja salud. Siempre como reacción van ocurriendo nuevas formas de buscar la salud. Pero entre lo viejo que procura vencer o encontrarle significado a la enfermedad, hay también medicinas nuevas, alternativas, pero que siguen siendo insuficientes, que han de seguir complementándose, unificándose para una medicina profunda, perenne, que realmente nos transforme, que nos haga ser, más ser, mejor ser en la perfección del ser, del saber y del hacer.
Y lo que posibilita este movimiento constante, siempre de una evolución creciente, es precisamente la lucha y la resistencia, lo que va moviéndonos desde lo individual a lo familiar y a lo social e incluso mundial y cósmico. De hecho, lo nuevo es siempre una reacción a algo que está ya mal, que se está pudriendo o estancando. Lo nuevo viene a sanar algo que se está descomponiendo. Por ejemplo, la filosofía clásica, maravillosa, que en realidad fundamenta casi cualquier filosofía, ¿cómo nació en los comienzos mismos del pensar humano? Pues nace como reacción ante un pensamiento mítico, un pensamiento que se había hecho dogmático, un pensamiento individualista, un pensamiento que en cierto modo se había estancado o está en retroceso. Y surge la filosofía, surgen los grandes de la filosofía ante ese pensamiento viejo y mítico y dogmático. Revisemos cualquier historia de la filosofía y en realidad se habla de los presocráticos, es decir, toda la filosofía previa al nacimiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, de todos los grandes. Y después de ellos, como en un edificio nuevo, se construye la filosofía. Es entonces esto que surge como segundo término, es una reacción natural, algo que tiene que crecer, que evolucionar. ¿Pero qué? ¿Se acabó? ¿Con la nueva filosofía logramos solucionar los problemas personales y sociales y cósmicos? Pues no. Hoy está ocurriendo exactamente que en estos movimientos, en realidad ocurre que esta filosofía clásica o básica, sobre todo en este proceso de los últimos 400 años, se ha hecho vieja. La filosofía que le dio últimamente en los 400 años una preeminencia a lo científico, por ejemplo, pues se está derrumbando. Las filosofías nuevas, entre comillas, filosofía neoliberal, individualista, dogmática también, se está descomponiendo, está destruyendo nuestro mundo, nuestras instituciones, nuestras personas. Entonces, pongamos aquí a la filosofía nueva, entre comillas, de los últimos 400 años, y hay que reaccionar en este proceso de movimiento, de lucha y de resistencia, y eso es lo que está ocurriendo. Hoy la ciencia, como entonces pudiéramos decir la espiritualidad, son los nuevos mitos. Así como hace milenios se dijo, no, este pensamiento no piensa en realidad, están equivocados, están rígidos, no tiene sentido, no tienen fundamentos cuando hablan de ciertas cosas como Dios o como el ser humano. ¿De acuerdo? Había un exceso en aquel entonces, hace milenios, y se estaba perdiendo cierto sentido de la razón, de lo intelectual, y tenía que surgir lo científico y otras cosas. Pero ahora casi podemos decir que estamos como entonces, con personas aferradas rígida y dogmáticamente a pensamientos que ya no funcionan. Nos hemos hipnotizado, por así decir, con las cuestiones intelectuales y científicas, o nos quieren seguir hipnotizando con argumentos incluso falsos en ese sentido. Y hay que romper los mitos. Hoy tiene que surgir una filosofía nueva que rompa los dogmas, que se dé cuenta que el individualismo nos está destruyendo. Que tenían razón en cierto modo los antiguos, los viejos, cuando hablaban de que somos uno, de que somos comunidad. Tenían razón de alguna manera cuando pretendían que no estábamos solos,
que había un Dios, que había una naturaleza de la que formábamos parte y que no teníamos que separar. Ahora, en nombre de la ciencia y de filosofías individualistas, no cuenta Dios ni cuentan las sociedades. Gana el que más puede aplastar y destruir a los demás. Entonces son filosofías nuevas que se están cayendo. Y la lucha y la resistencia es la que siempre percibe cuando lo supuestamente nuevo se ha hecho viejo. En el caso de lo social, cuando las instituciones que llegaron con una esperanza de frescura y de verdad, y a lo mejor en un tiempo la tuvieron, ya no, ya están podridas, están en los cimientos prácticamente afectadas, y entonces se han hecho viejas las instituciones. Hay que crear nuevas, hay que seguir avanzando, no podemos detenernos. Y por supuesto, como hace milenios, hoy ocurre que pues algunas personas, o muchas, depende, el movimiento va ocurriendo cuando cada vez son más los que se hacen conscientes, pero todavía sigue habiendo personas con poder que quieren mantener lo viejo, que insisten dogmáticamente que eso es lo que cuenta y lo único que vale y que pesa. Ahora se habla, por ejemplo, de las leyes, la Constitución, cosas que en un momento determinado tienen que modificarse, tienen que cambiar. Somos en esencia cambio, transformación. Entonces, pues descubramos que precisamente por estas inercias que no nos permiten estar avanzando y creciendo, démonos cuenta entonces que la falta de verdad o de positividad en un pensamiento o en una acción o en un hecho, según nuestra filosofía, la filosofía homopática, depende de su pobreza, de su exageración o de su destructividad. Es decir, si recuerdan, estamos hablando de sora, de psicosis y de sífilis, términos estrictamente homeopáticos, de ciencia homeopática, de ciencia nueva homeopática. Entonces, cuando un pensamiento afecta y enferma e impide la salud, cuando es pobre, o cuando se ha sobredimensionado, se exagera, o cuando vemos en la práctica que resulta destructivo, que está distorsionado. Pero bueno, este es en el pensamiento. Yo no quisiera que nos distrajéramos en algo que en realidad a todos nos cuesta trabajo, y especialmente a muchos de ustedes que han encontrado un sentido más allá del pensamiento, que buscamos en el amor y en otros aspectos fundamentales del ser. Buscamos la verdad, buscamos la vida. Así que hablemos de acciones. Hay actos, decisiones, actitudes en el ser humano, en las familias y en las sociedades, que o son pobres, es decir, por ejemplo, el luchar poco, el ser indiferentes, el no ser parte de la rueda, del movimiento, de la lucha y de la resistencia, pues eso nos enferma. No es que yo no puedo, es que no tengo tiempo. Para lo personal, incluso para lo familiar, pues ya no digamos para lo social. Esta pobreza hay que sanarla. Es sora que inmoviliza y que detiene. No es malo lo que ocurre, es simplemente que está enfermo, no hay nada malo. Ojalá volvamos a recordar y a comprender eso. Vamos a luchar mejor si comprendemos que no hay malo bueno. Aún lo que llamamos viejo tiene aspectos de verdad, de bondad, de belleza, que hay que mantener. Nunca se destruye nada totalmente, porque sería falso eso que destruye. De hecho, lo viejo son como cimientos, tiene mucho del cimiento. Precisamente porque no hay nada malo, podemos descubrir que estamos hablando estamos hablando de algo que simplemente tiene que enriquecerse, no porque sea absolutamente negativo
O la exageración también en el campo de las acciones. Si una persona en sus posturas, aunque sean verdaderas y nuevas, exagera, no logra equilibrios, no logra escuchar a otros, si es demasiado aguerrida y entonces tiene tapados los oídos o los ojos o el corazón, se pierde también a sí mismo, se desespera. El que exagera desespera, pierde la paciencia, impaciente, se violenta. Con razón aparente, sí, otra vez no es malo, pero está enfermo. No hay paz, no hay equilibrio. En muchas acciones de nosotros, de nuestro entorno, puede ocurrir eso. O finalmente lo que pareciera ser más claro, pero nos confundimos. Y que vamos descubriendo como acciones destructivas. Digamos, lo hemos explicado en los miasmas, que esto destructivo es cuando no hay pobreza, sino de plano carencia absoluta. Es como una sora súper pronunciada, eso es lo que es la sífilis. O una psicosis súper pronunciada, eso es lo que es la sífilis. Entonces, los que no solo hacen poquito, sino nada, los indiferentes, eso es destructivo, eso es muy destructivo. En cierto modo, podemos poner ejemplos actualmente en nuestro México y en el aspecto social. Probablemente los que más fueron destructivos fueron los indiferentes, y siguen siendo. No es que hayan hecho poquito, ni que hayan exagerado en sus acciones, provocado conflictos y polarizado. Al menos han sido gente que lucha. Lo más destructivo es la gente que no lucha. Y el extremo en el rumbo de la psicosis que produce sífilis es cuando luchas pero como desesperado, y entonces entra la violencia. La acción que todos conocemos de este Holmes matando gente en un cine no es más que la sífilis de alguien que tiene un pensamiento de que quiere hacer algo para cambiar la realidad. Pero fíjense qué absurdo termina siendo. Entonces, son ejemplos de cómo nuestra filosofía la estamos aprendiendo y la seguimos aprendiendo, y seguimos aquí a pesar de ser graduados, porque estamos convencidos de que es una filosofía que tiene que ir permeando nuestra cultura, pero tiene que empezar por permear lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que descubrirnos aquí. ¿Qué tanto yo estoy siendo parte de la descomposición de las cosas por mi pobreza, o por mi exageración, o por mi destructividad? Solo esta conciencia de lo que soy, de lo que es mi entorno, mi familia, y de lo que es mi sociedad y el cosmos, solo esta conciencia puede hacer que la lucha siga, y que la rueda se mueva, y de que estemos evolucionando. Porque recuerden que la rueda no es un círculo, es en realidad un montón de círculos, es decir, una espiral que crece, que sube, que nos acerca al paraíso, que nos hace llegar al verdadero hombre nuevo, con una conciencia nueva, una vida nueva y un amor nuevo. Pero se trata de un hombre sano. Y nosotros, por eso hablamos de estas cosas, aunque parecieran teóricas, nosotros buscamos seres humanos sanos. En la consulta tenemos que hablar de esto que yo les estoy hablando, pero hay que comprenderlo, asimilarlo. Hay que hablarle a la gente que está pobre, hay que hablarle a la gente que está exagerando, y hay que hablarle a la gente que está siendo destructiva y no es consciente de eso. Piensa que está bien su pobreza, que está bien su exageración y que está bien lo que hace. No percibe que es destructivo. Entonces aquí empieza todo. ¿Por qué fallan las luchas sociales? Pues porque hay seres humanos enfermos, exagerados o destructivos en medio de esas luchas. Hay unos cuantos sanos que están sosteniendo las luchas, unos cuantos del 100%.
unos cuantos que lo están dando todo, unos cuantos que son honestos y tienen los principios bien cimentados, pero hay unos cuantos, o muchos más, alrededor de estos pocos, que afectan la marcha de las luchas, que afectan la conciencia de las luchas, porque son pobres, porque son exagerados, porque son destructivos, porque dicen que están y no están, que hacen y no hacen, se comprometen y no cumplen. Eso es pobreza. O los que en su exageración aparentan ser los primeros y los más puntuales, pero hay una mentira fundamental. Mejor que estos estuvieran acá diciendo yo no puedo, no, pero no que diga sí y no lo haga. Eso mata. Y sabemos los que luchamos también en los aspectos sociales cómo mata. De hecho, el desánimo de los pocos ocurre porque quisieran no ser pocos, los que realmente estén poniéndolo todo. Y ya no digamos los destructivos, o para el mero día traicionar, son unos que se meten a la lucha porque después son los que van a hacer más, les van a llegar más ofertas a cambio de su traición. Los traicioneros de cualquier movimiento, de cualquier lucha, aquí están. Son los más enfermos, destruyen muchísimo. Los líderes, algunos líderes, ¿cómo llegan algunos a ser líderes de algo tan bello, de tantos principios y de tantos valores, sin tener principios y sin tener valores? Yo no lo entiendo. Pero ahí está. Y si ocurre en algo que yo conozco, no dudo que en otros sitios esté ocurriendo eso. Pero pongamos, para no distraernos solo en la parte social, que está bien porque todos venimos de todo México, todos los, independientemente de dónde hayamos estado, estamos adoloridos por lo que está sucediendo. Entonces es necesario hablarlo, sacarlo. Y la plática que estábamos teniendo antes de comenzar la clase tenía que ver con eso, espontáneo. Todo México en cierto modo habla de esto, excepto los que están demasiado dormidos o demasiado alegres por lo que sucede, porque les está yendo bien, entre comillas, los destructivos. Pero hablemos de nuestra persona. Queremos éxito, queremos salud, queremos plenitud. Eso implica una lucha. Y si no ponemos el 100 en nuestra persona, pues no hay resultados. Si mentimos, exageramos, aparentamos bienestar, aparentamos éxito, pues no hay resultados. La apariencia lleva a resultados aparentes, falsos. O si nos damos cuenta que somos destructivos, o los demás nos hablan de cuántos son los destructivos y no corregimos, pues estamos también individualmente, familiarmente, siendo parte del problema. De hecho, la verdad es que la lucha social, por ejemplo, implica, por eso digo, gente sana. Si desde nuestro yo andamos enfermos, pues vamos a comunicar y contagiar enfermedad en la lucha y no va a tener el resultado esperado. Ojalá pues no empiece este tema a sonar trágico. Creo que el dolor que nos embarga puede tener esa tentación. Y yo mismo me doy cuenta, a lo mejor que estoy subrayando, espero que solo al principio esta parte, porque lo que hay que encontrar en este tema es mucho optimismo y mucha esperanza. Eso es lo que implica la lucha y la resistencia. Simplemente crecer, mejorar, aprender y hacer las cosas mejor. Nos ayuda este texto de Mateo para entender lo que estamos hablando acerca de lo viejo y de lo nuevo, como suma que va a producir lo perenne. Este texto que dice que el hombre sabio
de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. No despreciemos nada. Se tiende a despreciar lo que llamamos viejo, a valorar, a sobrevalorar lo que llamamos nuevo. Todo tiene un sentido, todo tiene un valor. Hoy, por ejemplo, a nivel personal, familiar y social, se han perdido ciertos valores. Se consideran que ya no funcionan. Y todos lo hablamos, sobre todo los mayores, al ver a nuestros jóvenes. Hablamos, por ejemplo, de que se ha perdido un sentido especial del respeto. Como que vemos que muchos jóvenes en su juventud y precipitación no tienen noción de este concepto, respeto. Por ejemplo, entran y gritan y hablan fuerte con el celular o con lo que sea, como que no se dan cuenta que forman parte de un entorno. Y por supuesto en el cine, por ejemplo, se ponen a hablar por teléfono y en volumen. Cosas que decimos, ¿cómo se le ocurre? Pues, o en las iglesias. Falta. Es uno de los asuntos. Pero otras cosas, se ha perdido el romanticismo, por ejemplo. Y hoy vemos en nuestros jóvenes, nos platican nuestros jóvenes, pues que ya difícilmente ocurre entre ellos, los jóvenes, por lo menos entre muchos, que le digan a una mujer, oye, ¿quieres ser mi novia? No, se ríen ahora ellos de eso. A mí me da mucha risa también porque como no lo entiendo, pero ellos parece que dicen que lo entienden. No, ellos ya sin decir ¿quieres ser mi novia? Son una especie de novios o más que eso. Y ya. Y no hay, por supuesto, detalles, ¿no? Están desapareciendo las serenatas. Y el decir mi amor y mi cielo, este tipo de cosas ya entre los jóvenes, como que suena ¿qué te pasa? ¿No? Eres de los rucos, de los pasados. Nuestros jóvenes necesitan saber, para su propia lucha y resistencia, para su propia superación, que el hombre sabio va tomando de las cosas viejas y de las cosas nuevas. Puse unos cuantos ejemplos, pero podríamos abundar muchísimo. Lo viejo, lo que llamamos viejo, tiene siempre ciertas cosas que no pueden perderse. Por ejemplo, vivimos también en cierto modo hoy, en la práctica vivimos muy sin Dios. En otros tiempos, aunque eso se haya exagerado, empobrecido y sido destructivo, pues vivían las sociedades, las personas, en una sensación muy clara de que estábamos unidos a algo superior. Y eso daba mucha estabilidad y paz y conciencia profunda. Entonces llega una ola nueva de decir Dios ha muerto, Dios no existe, el opio del pueblo, etcétera, con mucha razón, porque las religiones y la espiritualidad de Dios se habían convertido efectivamente en algo que no estaba siendo constructivo, que era algo pobre, exagerado o destructivo. Y entonces la reacción viene y es correcta, es buena, sigue siendo hoy buena. Hoy la mayoría de las religiones están tan corrompidas que pues no podemos defenderles. Hay que transformar. Pero Dios no es viejo. La conciencia de lo sobrenatural y de lo trascendente no es viejo. Hay mucha destrucción cuando realmente se mata a Dios o se pretende que quede muerto. Las luchas, por ejemplo, sociales se desgastan mucho cuando no hay esperanza, cuando no hay sentido de la inmortalidad. Solo los pocos que se mantienen y resisten es porque se saben eternos y trascendentes y siguen luchando. Entonces son valores que también se han perdido. Nuestros jóvenes hoy, ¿cuántos de nuestros jóvenes irán a las iglesias, la que sea? Siguen siendo las iglesias, o están siendo hoy las iglesias, sitios de mujeres y de viejos.
No hay hombres, no hay jóvenes. Es la realidad. Algo dice eso. Tenemos que entender por qué. Tienen razón los jóvenes y los varones que se alejan de las iglesias. Tienen razón en muchos sentidos. Solo hay que sumar esa razón con la razón de que haya mujeres y niños y viejos en las iglesias. Hay que sumar. Hay que encontrar lo perenne en ambas posturas. Es verdad que Dios ha muerto, pero es mentira que nunca haya vivido y que no pueda vivir. Es verdad que las religiones se han descompuesto, que se han corrompido. Si no todas, la gran mayoría. Yo no las conozco a todas, no puedo generalizar. Pero las que conozco, por supuesto. Pasa lo mismo que en lo social. Las instituciones están rotas, están resquebrajadas, están siendo mentirosas, no hay principios, no hay realmente ley en las instituciones. Pues lo mismo a nivel espiritual o eclesial, en cualquier rumbo. Así que lo que tenemos que aprender en este tema es a esto, a ser sabios y a sacar de nuestro interior, de nuestro corazón, de lo profundo, las cosas nuevas y las cosas antiguas. Pero bueno, esto ha sido como introductorio. Déjenme invitarles a esta reflexión a partir de 2 láminas del tarot. Esta primera se llama La Luna y vamos a contemplarla un poco. Vamos a descubrir qué nos hace sentir, más que lo que nos haga pensar, que también está bien. Pero recuerden que estos símbolos del tarot, como otros símbolos trascendentes universales que han ido surgiendo, hablan al ser más profundo que somos. Y el ser más profundo que somos no es la inteligencia. Ojalá descubramos también eso hoy. Somos más que inteligencia, como somos más que materia. Ese ser profundo es al que hablan estos símbolos trascendentales. Abramos, pues, por así decir, la intuición, el corazón, el alma, y démonos cuenta de cuánta oscuridad hay en esta lámina. Por eso es de noche, por eso está la luna, y está la luna en eclipse. Fijémonos cómo la luz parece ir hacia arriba, no caer hacia abajo. Las gotas gotean para arriba. Descubramos el agua estancada. Descubramos al cangrejo y lo que significa. Descubramos a los animales que ladran o que gritan, que aúllan. Descubramos la rigidez de las piedras, las torres. Recuerden el tema de la torre. Recuerden el tema del río, contrariamente a esta ciénaga, a este pantano. Y démonos cuenta que habla de nosotros, del dolor que hoy traemos, en lo personal, en lo familiar y en lo social y cósmico. ¿No estamos tristes? ¿No hay tristeza en esta lámina? ¿No hay tristeza en esta luna apagada? Si ya de por sí la luna no es el sol, ahora apágame la luna, Dios mío, es para morirse. No hay tristeza, no hay enojo en esta lámina. No somos estos que gritan, que gimen, que aúllan. No somos llanto hacia arriba. No son estas lágrimas pero que van para allá. No tienen aquí donde ni siquiera caer. No hay vacíos aquí, vacíos de amor sobre todo. No notamos, no sentimos al contemplar esta lámina que no es que Dios esté muerto o esté muriendo. No es tal vez
el dolor más profundo, que sea el amor el que esté muerto, el que esté muriendo. ¿No sentimos estos vacíos y este desamor en estas separaciones, en este pleito, en estas dos torres separadas, en este cangrejo que parece no querer amar, que por eso se esconde en un caparazón? El alma y el corazón de este cangrejo, ¿recuerdan a Sepia? Y sus ocultamientos, sus temores, sus huidas. ¿No habla pues del retroceso en el amor? El agua empantanada, el agua que se pudre. ¿No habla eso de todo el dolor que cargamos, de todas las heridas que tenemos? ¿No hay desierto aquí? ¿No ven que faltan los arbustos que veíamos, por ejemplo, en el arcano de la estrella? Los árboles. Yo creo que si cada uno de nosotros en la soledad de nuestro interior y de nuestra reflexión miramos de veras esta lámina, podríamos descubrir tantas cosas. Y podríamos entender, viéndolo, el dolor que nos agobia, los sentimientos de dolor, de desamor, de desesperanza, de inutilidad, de fatiga. En realidad esta lámina representa la no lucha, la no resistencia, representa el desánimo, representa lo que ahora le ocurre a México. Y si le ocurre a México es porque ocurre en nuestra persona y ocurre en nuestras familias. Y entonces les invitaré poco a poco a ver otra lámina. El número 2, el sol. Y a encontrar ahora, por el contrario, la luz, la paz, el amor, la desnudez, que implica ser lo que somos, ser libres, muy contrario del cangrejo, que es el más vestido de los animales. Encontrar la frescura en los niños. Todos tenemos un niño interior, hemos hablado del licopodio, pero no es solo el licopodio. Y encontremos que la luz y el agua descienden verdaderamente como gotas que caen o que pueden caer sobre nosotros. Esto es tal vez lo que podría ser México, lo que podría ser nuestro yo y lo que podría ser nuestra familia. Siempre en la universidad, aunque hablamos de láminas dolorosas como esta, en realidad, y el tarot presenta mucho más las otras, las luminosas, buscamos presentar siempre como contrapeso, como un número 2 que nos empuje a sumar y a construir un 3. Ese es el caso en este tema de la lámina del sol. Y vamos a explicar ambas láminas más profundamente poco a poco para darnos cuenta de que al lado del dolor hay dentro de nosotros también esperanza, hay alegría, hay lucha, deseo de seguir luchando. Hasta los más desanimados, que a lo mejor como el cangrejo se esconden un rato, necesitan soledad para asimilar los golpes. En realidad, la mayoría de los verdaderos luchadores, por lo menos los pocos que sí luchan al 100%, más que se ocultan, entran dentro de sí para meditar lo que ha ocurrido y recuperan la fe, la esperanza y el amor. Hay mucho amor en esta lámina y ojalá lo descubramos en nosotros.
Recuerden que las láminas del tarot nos representan nuestras personas y representan nuestras sociedades. Es lo que somos. Por eso ahora, comprendiendo más la lámina inicial, la lucha y la resistencia, podemos descubrir por qué está la luna y por qué está el sol, aunque sea apareciendo. Porque ambos son necesarios para la verdadera lucha y para la verdadera resistencia. En cierto modo, solo los muy enfermos, cuyo prototipo pudieran ser los locos, pueden pasársela riendo, sin noche y sin luna y sin dolor. Hay locos que solo ríen. ¿Son felices realmente? Sabemos que están enfermos. Percibimos que no están en la conciencia. No hay conciencia, no hay vida, no hay amor, está todo muerto. Los que están en la pura risa y también los que están en el puro dolor sin salir, pues es destructividad, es suicidio, real o simbólico. Así que comprendamos, porque eso es lo que estamos buscando. Y finalmente, para descansar un poco, ustedes ya comprenden que el sentido del tema, adelanto, pero seguramente ya es el pensamiento de ustedes, no se trata de elegir el sol por sobre la luna, y por supuesto mucho menos de elegir la luna por encima de la posibilidad del sol. Hay que conjuntarlos, hay que unificar al sol y a la luna y al sol. Son dos enamorados dentro de nosotros. Nuestra tristeza llama a nuestra alegría. Nuestro vacío de amor llama a las llamas del amor. Nuestra desesperanza fundamental invita al optimismo y a la esperanza. A eso venimos, a lograr una conjunción del sol y de la luna. Venimos de noche, vestidos de oscuridad, pero queremos salir de esta mañana y de este día en nuestra universidad, queremos salir vestidos de luz, vestidos de optimismo, de esperanza, de fe y de amor. Eso haremos esta mañana, a eso les invito, nos vemos en un ratito.